Vida y obra de Ramón López Velarde, que es impartida por el maestro Juan Villoro en el marco de la Semana del Colegio Nacional de San Luis Potosí, en coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado y con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Agradecemos para esta ocasión la presencia del maestro de Arquitectura Manuel Fermín Villarrubio, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El doctor de Arquitectura Anuar Abraham Casís Anciaga, secretario general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El maestro José Abraham Oliva Muñoz, director de la Facultad de Derecho. Al licenciado Armando Herrera Silva, secretario de Cultura del Gobierno del Estado. A la licenciada Cintia Vallevic, jefa de la División de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. De igual manera, agradecemos la presencia de todos los estudiantes de la Facultad de Derecho. Asistimos a este encuentro con el fin de redescubrir la riqueza de la obra de uno de los poetas fundamentales para la renovación de la poesía de toda Hispanoamérica. Ramón López Velarde, quien dejó sus palabras y sus pasos por los caminos del Instituto Científico y Literario en la antigua Escuela de Jurisprudencia, volviéndose un referente imprescindible de la historia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Por todo esto nos honra reunirnos en torno a su figura, reconociendo que las palabras de López Velarde nos siguen nombrando en la dicha y en la zozobra nacional. Juan Villoro es un escritor diverso que con la misma maestría transita por la crónica que por la novela, el ensayo, el cuento y el periodismo. Reconocido como uno de los autores más prolíficos de la Hispanoamérica actual. Fue profesor de literatura en la UNAM y ha sido profesor invitado en las universidades de Yale, Boston, Pompeu Fabra en Barcelona, Universidad de Maryland y Princeton. Colabora regularmente en la revista literaria Letras Libres, en los periódicos Reforma y El País y El Mercurio en Chile. Su obra es vasta y variada, entre cuyos títulos podemos mencionar Hay vida en la tierra, Albercas, Dios redondo, El testigo, Los culpables y El libro salvaje. Algunas de las distinciones que le han sido otorgadas son el Premio Herralde otorgado por la editorial Anagrama, Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, de la FIC de Guadalajara, Premio Internacional de Periodismo Rey de España, Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde, Premio Excelencia de las Letras José Emilio Pacheco. El maestro Juan Villoro ingresó al Colegio Nacional el 25 de febrero del 2014. Su discurso de ingreso se tituló Históricas pequeñeces vertientes narrativas en la obra de Ramón López Velarde. Sin mayor preámbulo, le damos la bienvenida al intelectual y escritor mexicano Juan Villoro. Ahora me encuentro en un... ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar aquí. Celebro que la Facultad de Derecho haya tenido la iniciativa de recordar al poeta Ramón López Velarde, que fue abogado y que vivió en San Luis Potosí, de modo que cuando Diego Peralta me hizo amablemente la invitación a venir acá, me pareció que era una muy buena oportunidad de rendir tributo a este poeta inagotable que tiene mucho que ver con San Luis y que además fue abogado. Saludo a mi querido amigo Armando Adame, amigo de tantísimos años. Estuvimos aquí en el taller de
cuento de Miguel Donoso Pareja en la Casa de la Cultura, que entonces dirigía el arquitecto Cosío. Ahora la casa lleva su nombre, y de manera inmejorable Armando Adame custodia la memoria del poeta López Velarde en la casa que lleva su nombre aquí en San Luis. Entonces es un gusto, Armando, verte como siempre, un gran compañero en el ejercicio literario. La vida y la obra de Ramón López Velarde son absolutamente fascinantes, y quizás estamos ante el poeta que ha sido más y mejor leído en la historia de la literatura mexicana. Entonces es alguien que ha tenido excepcionales comentaristas desde el momento mismo en que él empezó a publicar. Gente como Javier Villaurrutia tuvo una extraordinaria clarividencia para intuir lo que significaba la obra de Ramón López Velarde. Nació en la ciudad de Jerez, en Zacatecas, en 1888, y murió en la Ciudad de México en 1921, a los 33 años. Poco antes de esta muerte, escribió en un poema: la edad del Cristo azul se me acongoja. Es decir, hay un elemento de premonición, al menos lo podemos ver así retrospectivamente, en el poeta, que se acerca a la edad de Cristo y piensa que algo puede sucederle. Muere a los 33 años. José Vasconcelos, secretario de Educación, publica una edición de decenas de miles de ejemplares de La Suave Patria, y el presidente Álvaro Obregón decreta 3 días de luto nacional. Estamos ante un poeta que a los 33 años había ya ingresado a la leyenda. Entonces, el problema para analizar a López Velarde es que muchas veces se habla de él como el poeta nacional, como el poeta por antonomasia, y que ha sabido capturar las esencias de lo que somos. El esquivo sentido de la pertenencia aparece una y otra vez en sus poemas. Entonces, comentarlo es inevitablemente hacerse eco de muchos otros comentaristas previos, porque, como señalaba yo antes, desde que él estaba vivo tuvo la fortuna de contar con notables intérpretes. José Luis Martínez, que reunió sus obras completas y que ha sido uno de los más devotos lectores de López Velarde, corrigiendo incluso los papeles dispersos que dejó, porque López Velarde publica 2 libros en vida y quedan 3 libros póstumos que salen posteriormente, y José Luis Martínez se da la tarea de corregir y cuidar esas ediciones. Y dice José Luis Martínez en 1946, fíjense ustedes, una lejanía bastante grande respecto a esta fecha, ya entonces dice: en este país de díscolos, Ramón López Velarde cuenta con absoluta unanimidad. Es decir, que en una república de las letras que suele ser polémica y que no siempre se pone de acuerdo, Ramón López Velarde tenía ya asegurado un lugar. Esto lo dice en el 46, y desde entonces a la fecha la fama del poeta no ha hecho sino aumentar. Entonces realmente estamos ante un extraordinario misterio. Alguna vez Jorge Luis Borges comentó que un clásico es un libro que los hombres no han dejado morir. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo con Borges, ningún libro en sí mismo tiene la condición intrínseca de ser un clásico. Una obra deviene clásica, se vuelve clásica, porque la posteridad, los lectores, la continúan leyendo y encuentran en ella nuevos significados. Es lo que ha pasado con López Velarde. Hemos sido nosotros, sus lectores, los que mantenemos viva su flama y los que le garantizamos esta condición de clásico. Por supuesto, todo esto derivado de su excepcional obra, pero hay obras que en un momento dado de la historia se han juzgado extraordinarias y se han eclipsado. La de Ramón López Velarde ha continuado ejerciendo una fascinación extraordinaria en muchos lectores. No es fácil comentarlo, y Juan José Arreola, narrador que fue uno de los grandes devotos de Ramón López Velarde, muy buen recitador
que grabó para la serie de Voz Viva de México, La Suave Patria, decía en qué problema nos ha metido este muchacho, que en 10 años de ejercicio literario ha creado una obra que no dejamos de valorar y de discutir hasta hoy en día. Es decir, que la obra de Ramón López Velarde sigue desafiando, encandilando, magnetizando a los lectores. Y al decir de Arreola, es admirable que un escritor tan joven, que de los 23 a los 33 años escribe un puñado de poemas, se convierta en este escritor que no dejamos de ver. Hay algunas cosas en las referencias culturales, porque estamos ante un poeta muy cercano a su región, la región de Jerez, pero también a San Luis Potosí, porque como ya comentaba yo, vivió aquí, y a Aguascalientes. El triángulo de López Velarde es el triángulo de estas ciudades, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis. Recorrió infinidad de veces esto. Algunos de sus biógrafos han dicho, podría haber ido y vuelto de Europa varias veces con los muchos recorridos que hizo en la provincia mexicana. Él muere en la Ciudad de México, donde también vive, pero desde un punto de vista sentimental y estético, son estas tres ciudades las que lo marcan: San Luis, Zacatecas y, por supuesto, Aguascalientes. Jerez, desde luego, queda como la tierra del origen a la que regresa una y otra vez. Entonces, en López Velarde reconocemos este autor que no solamente ha sido leído, sino que ha sido 1000 veces leído. Y esto nos hace pensar que se trata de un autor absolutamente único. Y sin embargo, como yo mencionaba, hay elementos regionalistas, hay temas de época, alusiones a prácticas de la liturgia que probablemente no todos los lectores contemporáneos entienden. José Emilio Pacheco, que ha sido uno de los grandes intérpretes de Ramón López Velarde, escribió un texto que se llama Las alusiones perdidas. El título, por supuesto, juega con la famosa novela de Balzac, Las ilusiones perdidas, y se refiere ahí José Emilio Pacheco a las muchas cosas que ya no entendemos o que el lector común no comprende en la obra de López Velarde, porque no está tan familiarizado con los rituales de la Cuaresma, con algunas figuras secundarias de la geografía cristiana, con ciertas prácticas regionales que han desaparecido. Pero más allá de estas alusiones que se han perdido, la obra de Ramón López Velarde sigue llegando sin pérdida a nosotros. Recientemente Fernando Fernández, un joven ensayista mexicano, publicó un libro en donde vuelve a analizar con provecho y con novedad la historia y la obra del poeta de Jerez. Poco antes de él, Víctor Manuel Mendiola hizo una edición sumamente anotada de La Suave Patria, de modo que en los años recientes no han dejado de aparecer obras que tienen que ver con el poeta y que lo renuevan. Él escribió un texto en prosa que se llama Novedad de la Patria y que habla de cómo la costumbre se puede renovar, cómo es nuestra mirada la que reinventa lo diario, lo cotidiano y le da nuevo valor. Bueno, pues esta novedad de la patria la seguimos encontrando en las sucesivas lecturas que hacemos de Ramón López Velarde. Entonces estamos pues ante un poeta absolutamente extraordinario. En ese texto, Novedad de la Patria, él pide una patria que no sea la de las proclamas de bronce, la de los grandes héroes, sino busca acercarse a un sentido más íntimo de la pertenencia. Nos podemos identificar con una patria ampulosa, con una patria que está hecha de monumentos, o más bien podemos acercarnos a una patria que nos dice cosas al oído y que nos susurra que somos de ese sitio. Esa es la patria que busca Ramón López Velarde, y en este texto en prosa dice que él pide una patria menos externa, más modesta y probablemente más preciosa.
Al referirse por una patria menos externa, está buscando que no tenga que ver con héroes, que no tenga que ver con consignas, con fechas, con días patrios, sino que tenga que ver con algo que nos toque más de cerca, algo más íntimo, y forzosamente esto, de manera inevitable, es más modesto, pero es más nuestro. Una patria que podamos nosotros apreciar día a día. Gabriel Said, poeta católico que ha sabido interpretar como muy pocos la poesía y la trayectoria de López Velarde, se refiere a la forma en que incorpora la tradición a su poesía y dice que en Ramón López Velarde encontramos la mala conciencia originalísima que exalta los valores de una manera muy poco tradicional. Es decir, exaltar valores de la tradición, pero en forma poco tradicional. Creo que ahí se capta perfectamente la estética de López Velarde, este poeta que acude una y otra vez a su terruño, que utiliza giros verbales, conversacionales que vienen de cómo se habla en el campo mexicano o en las pequeñas ciudades, que capta la vida de la provincia, se acerca mucho a ella y que al mismo tiempo tiene relámpagos de búsqueda extraordinarios. Pensemos tan solo en las combinaciones que logra a partir de la rima. Una de las grandes lecciones que nos da la poesía rimada es que nos obliga a llegar a soluciones absolutamente inesperadas. El poeta se fija un pie de verso. Por ejemplo, si escribe un soneto, tiene que hacer un poema en 14 versos y establece un sentido de la rima, y esa rima también tiene que ver con el pie de metro que se ha fijado. Si el soneto es en endecasílabos, tiene que tener versos de 11 sílabas y llegar a determinadas rimas. Esto que parece una cárcel, estas 14 rejas que son las del soneto, de una manera paradójica estimulan la libertad del escritor, porque se ve forzado a encontrar soluciones estéticas que solo se producen porque está obligado a decir esto. El crítico literario George Steiner dice: el hombre acorralado se vuelve elocuente. Cuando alguien está entre la espada y la pared, dice cosas para salvar la vida. Eso es lo que le sucede al poeta cuando se pone en el corset de la métrica. Entonces, Ramón López Velarde, escribiendo un poema en alejandrinos, es decir, en versos de 14 sílabas, empieza en este sentido que refería Gabriel Said de ser un cultor de la tradición, en un tono que podría ser el del arranque de un corrido, un tono conversacional, íntimo, coloquial, que dice: yo tuve en tierra adentro una novia muy pobre. Estamos ante una frase perfectamente comprensible, una frase sencilla, que podría decir cualquiera de nosotros en una tertulia: yo tuve en tierra adentro una novia muy pobre. Pero el siguiente verso, que debe tener 14 sílabas para mantener el pie que se ha impuesto el poeta, tiene que rimar con pobre. ¿Qué se le ocurre decir a Ramón López Velarde? Ahí es donde viene la otra faceta del poeta. Lo que dice Gabriel Said: exalta la tradición de una manera muy poco tradicional. Es donde viene el relámpago de la invención. Dice: yo tuve en tierra adentro una novia muy pobre, ojos inusitados de sulfato de cobre, que es una metáfora brillante. Además es químicamente exacta. Ustedes saben, los ríos sulfatados, los hay en San Luis Potosí, son ríos azul verdes, ¿no? Tienen este color especial, y ese es el color que quiere celebrar en los ojos de la mujer Ramón López Velarde. Entonces vemos en estos dos versos la unión de lo popular, lo conversacional, lo tradicional con la invención poética, ¿no? El primer verso totalmente común, el segundo que lo complementa, una invención fulgurante. Amado Nervo había utilizado una metáfora parecida, decía ojos como sulfato de cobre, pero no le había sacado suficiente provecho. Nervo fue uno de los maestros a los que acudió siempre en su poesía Ramón López Velarde, aunque lo superó con creces, y logra esta síntesis perfecta. Entonces tenemos pues en Ramón López Velarde esta capacidad de unir elementos de tradición y renovación
que creo que le dan un sello muy especial a su poesía. Ahora, esto lo lleva a tener una concepción juguetona, hasta cierto punto irreverente, de la patria, y acaba convertido en el poeta patrio por excelencia después de publicar justamente La suave patria. Para entender el sentido de la pertenencia de Ramón López Velarde, me parece muy interesante acudir a un escritor potosino, Luis Doyola Vázquez, que fue el primero que descifró la influencia que en Ramón López Velarde tuvo un poeta que hasta cierto punto era costumbrista, pero que trataba de cuestionar la costumbre, poeta español, Andrés González Blanco, que escribió los siguientes versos en los que ustedes, si han leído la poesía de López Velarde, les resonará algo. Él escribió: aquella melancólica capital de provincia, desoladoramente burocrática. Aquella melancólica capital de provincia desoladoramente burocrática. Estamos ante una visión triste y al mismo tiempo crítica y al mismo tiempo entrañable de la provincia. Va a hablar Ramón López Velarde de su íntima tristeza reaccionaria. No se refiere a una condición política, sino a una condición del alma. La íntima tristeza reaccionaria le hace ver con melancolía la bizarra capital de su estado, Zacatecas, la catedral con una sola torre, esta manera nostálgica de ver algo que ya se está perdiendo en el tiempo, que ya es anacrónico y que nos gusta, como diría el poeta portugués Fernando Pessoa, porque suscita en nosotros una tristeza buena. O sea, de pronto todos nosotros hemos sentido esta manera agradable de ponernos melancólicos, esta lluvia que de pronto cae y nos traslada a un momento emocional que no es feliz, que más bien es triste, pero que tiene una manera, como diría Pessoa, buena de serlo. Esa evocación de la provincia que tiene que ver con el poeta González Blanco, la tiene marcadamente a lo largo de toda su ejecutoria Ramón López Velarde. Entonces, su manera de evocar la patria es, por un lado, desde esta postura de su íntima tristeza reaccionaria, pero también desde la búsqueda de una patria que sea doméstica, cercana a nosotros. Habla de Cuauhtémoc en La suave patria, le dice joven abuelo, pero básicamente se refiere a una patria muchísimo más juguetona. Si pensamos en los versos de La suave patria, nos damos cuenta de que hay una idea absolutamente festiva. Tu casa es tan grande que el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería, ¿no? Es decir, las vías del tren parecen el juguete de un niño. Habla de la patria como un paraíso de compotas, de postres sabrosos. Celebra el relámpago verde de los loros que aparecen en el cielo. Todas estas características hacen que la patria de López Velarde nos parezca entrañablemente nuestra, sumamente próxima. Jorge Luis Borges, que tenía una visión bastante heroica de la patria y que escribió sobre la carga de Junín, sobre gestas heroicas, él mismo decía: como todos los hombres cobardes, admiro la valentía, por lo tanto admiro las gestas de los grandes militares, de los grandes héroes que cifraron su vida en una batalla. Jorge Luis Borges admiraba La suave patria precisamente por esta condición cercana y doméstica. Sobre esto volveremos más adelante. Por el momento me interesa señalar que lo que está en juego en Ramón López Velarde no es tanto la evocación solemne de una patria oficial, sino por el contrario, la invención de una patria absolutamente única y cercana. No es casual que a este respecto Octavio Paz haya dicho lo siguiente: su nacionalismo es un descubrimiento. Me parece que es muy importante esta interpretación por lo siguiente, porque el nacionalismo de López Velarde no es reiterativo, no es decir, la patria es maravillosa y nosotros debemos celebrarla en forma oficiosa. No, él reinventa la patria al entenderla de otro modo.
Por eso Octavio Paz dice que este nacionalismo es un descubrimiento. Se trata de algo muy profundo, de algo muy significativo. Y entonces en Ramón López Velarde vemos siempre esta celebración de la patria. Como tanta gente de su época desconfía de lo norteamericano, él es un católico criollo que busca asentarse en México, pero también cree en la modernidad del país, busca la transformación de un país en donde él mismo se siente dividido, se siente escindido. Habló Ramón López Velarde de sus funestas dualidades. Como tantos católicos, era un católico pecador. Entonces él decía que le iba muy bien con el credo y muy mal con los mandamientos. Le iba muy bien para creer, pero muy mal para poner en práctica sus creencias. Entonces era un don Juan empedernido, cortejó a muchas mujeres de la vida fácil, habló mucho del erotismo en su poesía y al mismo tiempo es un poeta místico, es un poeta hondamente religioso, y hay versos que combinan el erotismo y la religión, sin ninguna duda. Entonces en él están estas dos vertientes, el poeta moral católico y el poeta transgresor modernista, acercándose a una estética de transgresión muy especial. Entonces estas dualidades están presentes en López Velarde y él mismo supo detectarlas. En 1916, a los 28 años, él regresa a su ciudad natal, a Jerez, y se asoma al pozo de su infancia. Ahí vemos nosotros una sensación de pertenencia muy especial. En la poesía de López Velarde hay continuos retornos al lugar del origen. Podemos pensar que la poesía de López Velarde es una vasta odisea, un regreso a casa, un regreso a Ítaca. En este caso, Ítaca es Jerez, ¿no? Tiene poemas como El Retorno Maléfico, por ejemplo, en donde él regresa a su ciudad natal, que ha sido mancillada por la metralla de la revolución, y ve este retorno maléfico en donde ya su lugar de origen no es lo mismo que él pensaba. Hay otro regreso, El Sueño de la Inocencia, en que él sueña que vuelve a ser niño, llora y con las lágrimas se produce una inundación. Él hace un barquito de papel, el barquito de papel se pierde en el agua. Es un intento de regresar en forma ya imposible a lo que él fue de niño en el sitio del origen. Y el poema, El Viejo Pozo, tiene que ver con esto, tiene que ver justamente con el regreso al origen. No hay manera de hablar de un poeta sin mencionar sus versos. Entonces, quisiera leerles, es el único poema que leeré completo de Ramón López Velarde, pero vale la pena hacerlo porque estamos ante uno de los grandes momentos de la poesía mexicana y nos habla mucho de la familia, la historia violenta de México, la necesidad de pertenecer a un sitio, la necesidad de que ese sitio sea un entorno íntimo y doméstico, la necesidad de asociar el amor con el destino y, por supuesto, gran tema de la poesía amorosa, la imposibilidad de cumplir el anhelo amoroso, ¿no? Es decir, la desdicha del amor. Todo eso está en este poema. Dice: el viejo pozo de mi vieja casa, sobre cuyo brocal mi infancia tantas veces se clavaba de codos, buscando el vaticinio de la tortuga o bien el iris de los peces, es un compendio de ilusión y de históricas pequeñeces. En este arranque del poema nosotros vemos el vaticinio de la tortuga. Muchos de ustedes saben que al fondo de los pozos se ponía una tortuga para purificar el agua. En ocasiones también tenía peces. Y ahí dice que toda su vida es un compendio de históricas pequeñeces. Así le puse a mi discurso de ingreso al Colegio Nacional, históricas pequeñeces, porque creo que esto define justamente la poética de Ramón López Velarde, como lo mínimo, lo que parece aparentemente nimio, nos define a nosotros en forma histórica. Dice: ni tortuga ni pez, solo el venero que mantiene su estrofa concéntrica en el agua y que dio fe del ósculo primero, que por 1850 unió las bocas de mi abuelo y mi abuela. Esto es muy interesante. Nosotros dejamos caer algo al pozo y es la estrofa
concéntrica en el agua. Qué frase tan musical, la estrofa concéntrica en el agua. Nosotros vemos las ondas que se expanden, es simultáneamente un verso sonoro y visual. Vemos cómo se expande la estrofa concéntrica y oímos el sonido de lo que ahí cae. Recurso lisonjero con que los generosos hados dejan caer un galardón fragante encima de los desposados. Besarse en un remedo bíblico junto al pozo y que la boca amada trascienda a fresco gozo de manantial y que el amor se profundice en la pareja que lo siente como el hondo venero providente, ¿no? Los parientes que se retrataban junto al pozo. El pozo era el lugar de reunión de la casa, se daban un beso antes de la ceremonia y el pozo era el eco de ese beso. En la Biblia siempre la cercanía al agua es la cercanía a la vida, las ceremonias se cumplen, las comuniones cerca del agua. Y luego nuevamente las imágenes visuales deslumbrantes de López Velarde. En la pupila líquida del pozo espejábanse en años remotos los claveles de una maceta, más la arquitectura ágil de las cabezas de 2 o 3 corceles prófugos del corral, más la rama encorvada de un durazno, y en época de mayor lejanía también se retrataban en el pozo aquellas adorables señoras en que ardía la devoción católica y la brasa de Eros. Esto es típico de López Velarde, simultáneamente la devoción católica y la brasa de Eros. Nuevamente, las funestas dualidades que él distingue en las adorables señoras de otra época. Suaves antepasadas cuyo pecho lucía descotado y que iban con tiesura y remilgo, qué bonitas estas expresiones populares, con tiesura y remilgo, a entrecerrar los ojos a un palco a la zarzuela, a entrecerrar los ojos porque son señoras decentes, y en la zarzuela ocurren cosas que no son tan decentes. Entonces ellas, ¿cómo ven la zarzuela? Con ojos entrecerrados. Están medio despechugadas, pero van con ojos entrecerrados. Estas combinaciones de López Velarde son maravillosas. Dice, y fíjense ustedes, dice, a entrecerrar los ojos a un palco a la zarzuela, con peinados de torre y con vertiginosas peinetas de carey, del teatro a la vela perpetua. Nuevamente la dimensión, ¿no?, del pecado, ¿no?, del teatro a la santidad, a la vela perpetua. Ya muy lisas y muy arrebujadas en la negrura de sus manos. El uso de la palabra arrebujadas, totalmente insólito en la poesía de la época, algo coloquial, conversacional. Evoco, todo trémulo, a estas antepasadas porque heredé de ellas el afán temerario de mezclar tierra y cielo, afán que me ha metido en tan graves aprietos en el confesionario, la tierra y el cielo, el pecado y el placer. En una mala noche de saqueo y de política que los beligerantes tuvieron como norma equivocar la fe con la rapiña, al grito de religión y fueros y viva la reforma, una de mis geniales tías que tenía sus ideas prácticas sobre aquellas intempestivas griterías y que en aquella lucha no siguió otro partido que el de cuidar los cortos ahorros de mi abuela, tomó 4 talegas y con un decidido brazo las arrojó en el pozo, perturbando la expectación de la hora ingrata con un estrépito de plata. Fíjense esos versos absolutamente sonoros, ¿no? Cuando ella dice la expectación de la hora ingrata, o sea, llegan a saquear a la familia, ella tira el dinero al pozo para que no se roben el dinero con un estrépito de plata. Y esta rima maravillosa, ¿no? La expectación de la hora ingrata con el estrépito de plata. Hoy cuentan que mi tía se aparece, ya es un fantasma la tía, otro tema de Ramón López Velarde, los fantasmas que aparecen una y otra vez en su poesía. Dice, hoy cuentan que mi tía se aparece a las 11 y que cumpliendo su destino de tesorera fiel, arroja sus talegas con un ahogado estrépito argentino. Las paredes del pozo, con un tapiz de lama y con un centelleo de gotas cristalinas, eran como el camino de esperanza en que todos hemos llorado un poco. Y aquellas peregrinas veladas de mayo y de junio mostráronme del pozo el secreto del amor. Ahí viene el gran tema de la poesía amorosa, que es el amor incumplido. Preguntaba el durazno, ¿quién es ella? Y el pozo, que todo lo copiaba, respondía, no copiando más que una sola estrella. El pozo me quería senilmente,
Aquel pozo abundaba en lecciones de fortaleza, de alta discreción y de plenitud. Pero hoy, que su enseñanza de otros tiempos me falta, comprendo que fui apenas un alumno vulgar con aquel taciturno catedrático, porque en mi diario empeño no he podido lograr hacerme abismo y que la estrella amada, al asomarse a mí, pierda pisada. Nuevamente esta rima asombrosa en López Velarde y cómo busca el poeta decir: yo quiero ser como el pozo, yo quiero reflejar las estrellas y quiero que ella, que es una estrella, pierda pie y caiga dentro de mí. Yo quiero ser abismo para que ella caiga, pero mi fracaso es que no he podido hacer que la estrella llegue a mí. Poema absolutamente maravilloso que sintetiza la mayoría de los temas de Ramón López Velarde. Estos temas tienen que ver sin duda alguna con el erotismo. Pocos poetas han estado tan cerca de lo sensorial. En un poema, Ramón López Velarde dice que, refiriéndose a sus mocedades, que dice: yo era entonces un joven sin Baudelaire, sin rima y sin olfato. Sin Baudelaire, sin rima y sin olfato, es decir, no conocía a los poetas malditos franceses como Baudelaire, no tenía oficio literario y no tenía olfato. Bernardo Ortiz de Montellano, de la generación de contemporáneos, piensa que la frase tiene que ver con olfato con malicia, ¿no? Como cuando decimos nosotros en la conversación: le faltó olfato o me faltó olfato, o sea, no supe entender las cosas, es malicia. Y lo saca de su error Javier Villaurrutia en un ensayo en donde le dice: cuidado, Ramón López Velarde está hablando de olfato real, olfato sensual, es uno de los poetas más sensoriales de México. Por ejemplo, nos habla de la aromática vecindad de tus hombros, refiriéndose a una mujer: la aromática vecindad de tus hombros, la quintesencia de tu espalda leve, o sea, cómo es la quintesencia de tu espalda leve. Y luego, con esta capacidad de unir la religión con la cachondería, Ramón López Velarde nos dice: te aspiraré como se aspira en un devocionario un perfume de místicas violetas, ¿no? Ahí tenemos una frase absolutamente sensual y absolutamente religiosa. Te aspiraré como se aspira en un devocionario un perfume de místicas violetas. Estamos ante una sensualidad que deviene experiencia religiosa, y eso es típico en la poesía de Ramón López Velarde. Poeta de la sensualidad, poeta que habla de las prostitutas como mariposas de sangre, distribuidoras de experiencia, provisionalmente babilónicas, ¿no? Donde desea medir a una mujer con dedos maniáticos de sastre, ¿no? Entonces la poesía de Ramón López Velarde está llena de erotismo, incluso habla de la erótica ficha de dominó, erotiza las otras cosas. Dice: no hubo objeto que en mis manos no tuviera sustancia o materia de esposa, dice él. Y a propósito de su condición como escritor, dice: para escribir necesito autoexcitarme, necesita estar en un estado febril para celebrar el mundo y poder ver todo con una condición hondamente sensual, y hablar, por ejemplo, de la pecosa pera, hablar de la pera como si fuera un rostro humano. Entonces, en Ramón López Velarde celebramos sin duda alguna toda esta posibilidad del amor. Pero ¿qué sería de los poetas si las mujeres les hicieran caso? Ahí está un gran tema. Ramón López Velarde es una figura prácticamente de novela, en el sentido de que muere a los 33 años, es un hombre que vive con enorme frugalidad y modestia. Nunca tuvo una casa, no conoció el mar, nunca tuvo un reloj, vestía de negro porque guardaba luto por su padre, se enamoró de 4 mujeres, las convenció a las 4 de que lo querieran, no al mismo tiempo, en distintos momentos. Las 4 lo quisieron y ninguna quiso casarse con él, y las 4 que lo quisieron y que no quisieron casarse con él murieron solteras. Es un enigma extraño la vida de López Velarde. El poeta Hugo Gutiérrez Vega lo llama el padre soltero de la poesía mexicana. Él no tuvo hijos. Habla en una prosa de su hijo negativo, que es
la obra que él está escribiendo. Él ve su descendencia como sus poemas, ¿no? Es un hijo no positivo, no un hijo real, sino un hijo abstracto, ¿no? Pero entonces, en la relación de López Velarde con las mujeres, a las que llama Fuensanta, es una figura que se repite en su poesía como la Laura de Petrarca o la Beatriz del Dante. Esta Fuensanta es una mujer que no necesariamente le hace caso. Y José Emilio Pacheco se refiere al cortejo amoroso de Ramón López Velarde, asociándolo con la gran tradición de la poesía romántica que comienza a decir de Denis de Rougemont en su libro Amor y Occidente, con la poesía cátara de la Edad Media, que son los poetas que cantan al amor incumplido, al amor imposible. ¿Y qué es lo que logra el poeta al hablarle a una mujer que no necesariamente le corresponde? José Emilio Pacheco nos responde: una posesión por pérdida. Es decir, el poeta pierde a la mujer real para ganar a una mujer imaginaria y sublimarla a través de la poesía. Si la mujer le hubiera hecho caso en la vida real, probablemente no hubiera escrito poemas tan maravillosos. Ahora, el propio poeta se pone en esta situación. No es que necesariamente en la vida real quiera ser rechazado, pero él en sus poemas nos habla mucho de la distancia que él necesita para poder ser poeta. Por eso en un poema dice: la refinada dicha que hay en huirte. Es decir, el poeta se escapa de la mujer, huye de ella y encuentra ahí un placer. ¿Qué placer? El de evocarla a través de los versos. Ustedes podrán pensar que se necesita cierta neurosis para sustituir el amor real por el amor poético, pero bueno, de eso está hecho no solamente la poesía, sino la canción romántica y tantos de nuestros anhelos. Entonces, en buena medida, la poesía de López Velarde se alimenta de estas mujeres que están presentes y al mismo tiempo están ausentes, las inasequibles Fuensantas, que fueron distintas mujeres en su vida que le dieron inspiración, pero que en la poesía se convierten en una sola mujer hasta llegar a la última de ellas, que es la mujer que aparece en El sueño de los guantes negros, que es una mujer ya prácticamente de ultratumba. Hay muchas figuras vestidas de negro en la poesía de Ramón López Velarde, y el ensayista venezolano Guillermo Sucre ha dicho que hay incluso un valor sexual en el negro en Ramón López Velarde. Nosotros solemos pensar que el negro nos acerca a la muerte, nos parecemos a las cenizas del muerto al estar de luto, pero según nos dice Guillermo Sucre, en Ramón López Velarde el negro tiene un valor sensual. El negro es el amor, como diría Quevedo, constante más allá de la muerte. Es lo que podemos trascender y seguir amando. Por eso en El sueño de los guantes negros, la mujer que aparece toda ella vestida de este color es una mujer que sigue siendo una promesa de sensualidad a pesar de que parece provenir del más allá. Es decir, es una boda eterna, una boda en una zona que ya no es la de la tierra, sino que es en ese espacio ultraterreno místico de la posteridad. Entonces, a esto apuesta sin duda alguna Ramón López Velarde. Pero el erotismo de Ramón López Velarde, que ha dado lugar a muchas interpretaciones, incluso sobre las causas de su muerte, lo convierte en un hombre mundano que también tuvo una práctica política interesante. Aquí en San Luis Potosí formó parte del centro antirreeleccionista, estuvo muy cerca de Madero. Hay quienes le atribuyen haber escrito fragmentos del Plan de San Luis, de modo que él fue una persona muy próxima a la realidad política, y es interesante especular en qué hubiera pasado con Ramón López Velarde si no hubiera muerto en 1921 y hubiera vivido, por ejemplo, la Guerra Cristera. Él era el gran poeta católico mexicano. ¿Cómo hubiera reaccionado ante esta gesta que fue la del pueblo católico, que fue traicionado tanto por la jerarquía eclesiástica
como por el gobierno que lo reprimió, ¿cómo hubiera reaccionado entonces? José Emilio Pacheco hizo un divertido ejercicio de fantapolítica. Él imaginó qué hubiera pasado si Ramón López Velarde no hubiera muerto a los 33 años. Recuerda José Emilio Pacheco que en la Escuela Nacional Preparatoria el poeta de Jerez fue maestro de un joven alumno que luego sería abogado, Miguel Alemán, que sería presidente de México. Entonces dice, bueno, tal vez Miguel Alemán le hubiera dado un superhueso político y él, después de La Suave Patria, que lo encumbró como poeta cívico, le hubieran encomendado la nueva letra del himno nacional, se hubiera convertido en un funcionario cultural cada vez más poderoso, tenía todos los contactos, la simpatía de la gente, probablemente se hubiera eclipsado como poeta, hubiera terminado siendo una gloria municipal y haber muerto a esa edad lo convirtió en una leyenda. Es un ejercicio arriesgado el de José Emilio Pacheco. Tiene otro muy simpático en donde aparecen el fantasma de López Velarde y el fantasma de Amado Nervo en San Juan de Letrán, muy cerca de la calle Madero, donde luego trabajó Ramón López Velarde en un despacho de abogados, y entonces ahí en la calle Madero se encuentran el fantasma de Nervo y el fantasma de López Velarde en los años 80 y se dan cuenta de que el gran poeta de México es López Velarde, pero al mismo tiempo López Velarde como gran poeta es muy autocrítico y muy crítico y dice, bueno, sí, pero ¿de qué me sirve ser el gran poeta si nadie lee poesía, si nadie me reconoce? En cambio, Amado Nervo, que era un poeta más pop, que era un poeta que se ha convertido en gran inspiración de letristas de canciones, principalmente Agustín Lara, y que tiene una idea mucho más amplia del devenir intelectual, le dice, no te preocupes, hombre, ¿qué importa tu nombre? Al final lo único que importa es la poesía, todos los poetas nos convertimos en uno solo. O sea que el famoso es López Velarde, pero el que aprecia la modernidad es Amado Nervo. Es un diálogo muy interesante que escribe José Emilio Pacheco en su columna Inventario, que por cierto se acaba de publicar una selección de esta maravillosa columna de periodismo cultural en 3 tomos en editorial Era, y yo escribí un pequeño opúsculo de los del Colegio Nacional para celebrar el inventario de José Emilio Pacheco. Pues bien, hombre cívico, político, abogado, Ramón López Velarde ejerció como tal, fue juez en Venado y algunos dicen él mismo corrió esa especie, que salió de Venado porque tuvo que hacer varios lanzamientos de gente que no pagaba la renta y le pareció una profesión muy injusta la de tener que sacar a las gentes de sus casas. Otros dicen que se metió en enredos de faldas como tantas veces y que, entre otras, con una mujer que tiene que ver con mi familia, porque mi familia, por el lado de mi abuela materna es de San Luis Potosí, ella era María Luisa Toranzo, y López Velarde fue novio de Teresa Toranzo, a la que describió como una mujer que tenía unos ojos como esmeraldas expansionistas, una mujer de ojos verdes, y según varias historias, más bien él tuvo unos que veres con esta mujer y complicaciones de faldas que lo obligaron a salir antes de tiempo de Venado. Sea como fuere, él ejerció la abogacía, fue juez, participó en política, estuvo cerca de Madero, fue un hombre interesado en la historia y no faltan opiniones políticas en sus columnas que fueron recogidas con el título de El Minutero por José Luis Martínez, y por supuesto conocemos nosotros algunos versos como estos dísticos de La Suave Patria que hay que recordar cada vez más y especialmente en tiempos de reforma energética como los de ahora, que dice: el niño Dios te escrituró un establo y los veneros del petróleo el diablo. Es decir, el petróleo se ha convertido en una riqueza diabólica para México. Lo podemos ver ahora que se han aprobado las inversiones de hasta el 100% de capital extranjero en aguas profundas y todo el devenir de Pemex y otras cosas que no interesan a esta conferencia, pero el poeta estuvo mucho más cerca de la vida mundana de lo que podría pensarse. Es decir, no era un poeta exclusivamente de lo sublime, del erotismo, de la religión, sino que también se interesó en la cosa pública, se interesó en ejercer la crítica social en el periodismo.
En esta vertiente de Ramón López Velarde, creo que nosotros podemos ver que se beneficia mucho de la cercanía con el lenguaje popular. Es, como tantos seguidores del modernismo, Rubén Darío, Amado Nervo serían algunas figuras esenciales que le sirven de referencia a Ramón López Velarde. Es alguien que busca las palabras lujosas, que busca las metáforas deslumbrantes, que busca un sentido particularmente eufónico de la lengua. Pensemos, por ejemplo, cuando él nos habla de una gota que cae. ¿Cómo menciona esta gota? Dices la gota categórica. Fíjense ustedes que en la esdrújula categórica ya advertimos la caída de la gota categórica. Es una frase que está cayendo, es de una musicalidad absolutamente extraordinaria López Velarde. Y esta musicalidad en buena medida la logra con el uso de expresiones espontáneas que tienen que ver con el lenguaje popular de México, pero también, y esto es absolutamente deslumbrante, con el uso de ciertos barbarismos. Por ejemplo, en el el poema que les leí, El viejo pozo, dice: el viejo pozo de mi vieja casa. La repetición viejo pozo, vieja casa, otros lo hubieran evitado, ¿no? Él habla de las parejas pares, por ejemplo, ¿no? Al repetir de esta manera, él está convirtiendo lo que podría ser un error en un atributo estético. Vas dibujada en mí como un dibujo. O sea, repite lo que ya dijo para darle una musicalidad. Habla del amor amoroso. O sea, juega con esto para estas cuestiones. Por ejemplo, cuando nosotros decimos la noche de anoche, ¿no? Estamos cometiendo un barbarismo. Él incorpora estos barbarismos para llegar, digámoslo así, como a una belleza por error, a efectos poéticos con elementos que parecerían rechazar lo poético. Entonces él, al acercarse hacia el lenguaje popular, él dice de sí mismo que no es otra cosa que un espontáneo que nunca tomó en serio los sesos de su cráneo. Ya la frase tiene algo de coquetería, porque es una frase rimada, un espontáneo que no tomó en serio los sesos de su cráneo. Pero él busca regresar a elementos más puros de la expresión, y por eso, por ejemplo, nos dice: fuera me dado, déjenme encontrar la cita. Fuérame dado remontar el tiempo y en una reconquista feliz de la ignorancia ser otra vez la frente pura y bárbara del niño. Es decir, regresar al momento de inocencia para decir las cosas por primera vez como las puede decir un niño. Entonces, esto es lo que busca López Velarde, y por eso cuando nos habla de una mujer que tiene la falda hasta el huesito, es una expresión que entendemos perfectamente. O sea, es una falda muy larga que la tiene hasta el tobillo. Es una expresión inexacta y al mismo tiempo absolutamente entrañable. Entonces, en López Velarde está continuamente esto. A veces toma una tradición popular, por ejemplo, como las mujeres en la plaza de Jerez circulan en la tarde del domingo en un sentido y los hombres en otro sentido. O sea, se están estudiando las mujeres y los hombres. Es una tradición popular. Ahí esto lo expresa de manera bastante culta. Habla del perímetro jovial de las mujeres. O sea, las mujeres van sonriendo, van haciendo ruido, el perímetro jovial de las mujeres. Es una frase culta para referirse a algo muy popular, pero de la misma manera se refiere a algo culto en un tono muy popular, utilizando expresiones que son absolutamente únicas, ¿no? Y entonces nos habla, por ejemplo, de su prima Águeda y nos dice que tiene un prestigio de almidón y de temible luto ceremonioso. O sea, una chica que tiene prestigio de almidón, la vemos como muy elegante, estas ropas que hacen ruido porque son ropas tiesitas, ¿verdad? Es el prestigio del almidón, que llega muy bien vestida, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tiene algo fúnebre, temible luto ceremonioso. Nuevamente la atracción y la muerte, Eros y Thanatos en la misma figura, estas combinaciones únicas de Ramón López Velarde. Es mucho lo que se ha escrito sobre López Velarde, decía yo,
Y en alguna ocasión, conversando con el poeta Luis Miguel Aguilar, que por cierto, él desveló uno de los muchísimos secretos de López Velarde, de estas alusiones perdidas, porque hay una alusión al ala de mosca en la poesía de López Velarde, y él se acordó que las tías de Quintana Roo, de Luis Miguel Aguilar, tejían unos velos, unas veladuras que imitaban el ala de mosca, permitían ver a través de ellas, pero era una realidad filtrada. Y ese es el ala de mosca de la que habla Ramón López Velarde. Nuevamente, estas veladuras que permiten ver la realidad de otra manera. Y entonces Luis Miguel Aguilar, conversando con él en una tertulia, yo le estaba diciendo si todavía sería posible seguir interpretando a López Velarde, y él me dice, lo que hace falta es convertirlo en personaje de novela. Se ha dicho tantas cosas y su vida es tan novelesca que deberías escribir una novela sobre él. Esto se me grabó hondamente, y algunos años después escribí una novela que se llama El Testigo, pero que no es una novela directamente sobre López Velarde, sino más bien es una novela sobre sus lectores. El cura Monteverde, que es un personaje de la novela, potosino, trabaja en distintos lugares del campo de San Luis Potosí, ha leído mucho a López Velarde y hace una sobreinterpretación religiosa de su poesía. A él le parece que el poeta, que era un gran poeta católico, no solamente lo era, sino que también era un santo, y que hay pruebas de sus milagros en su poesía. Y él tiene establecidos como crítico literario 2 milagros que él cree que se pueden certificar en López Velarde por lo que él ha interpretado como lector. Pero para llevar a la causa de los santos en el Vaticano la candidatura de López Velarde como santo, se necesita un tercer milagro. Y mi novela, El Testigo, es la historia de este tercer milagro. Es decir, de cómo un personaje que no es particularmente, bueno, que no es católico, que es escéptico de la religión, se convierte en el azaroso testigo de un posible tercer milagro que convertiría a nuestro poeta en un santo. Me interesó especular en la sobreinterpretación que se puede hacer de un poeta, porque sobre los escritores no solamente hay interpretaciones, hay malinterpretaciones, exageraciones, etcétera. Hay muchas maneras de leerlos. Entonces es una lectura exagerada que da lugar a eso. La novela transcurre en buena medida en San Luis Potosí, poco en la ciudad, aunque algo también, pero sobre todo en una hacienda que está en la cercanía con Zacatecas, que es muy cerca de donde mis parientes de San Luis tienen una hacienda. Es la hacienda de Bledos. Esa hacienda fue construida por un español al que su padre le había dicho: tú no vas a llegar a nada, tú no vas a poder hacer ni un bledo, ¿no? Nosotros usamos la expresión me importa un bledo para hablar de algo muy pequeñito, porque el bledo es una flor muy pequeñita que no importa nada. Entonces yo, para que no se preocuparan mis parientes de que estaba hablando de ellos, a la hacienda le puse Los Cominos, por lo mismo, porque decimos me importa un comino, ¿no? Entonces esta hacienda se llama Los Cominos, y ahí es donde ocurre parte de la trama, en donde resulta que aparecen unos papeles perdidos de Ramón López Velarde. Sus biógrafos, con Guillermo Sheridan a la cabeza, han podido rastrear casi todo de López Velarde. Se ha rastreado tanto a López Velarde que alguna vez José Emilio Pacheco dijo: has caído en manos de la policía judicial literaria. O sea, te están investigando absolutamente todo. Pues bien, estos policías judiciales han descubierto todo, pero hay 10 días perdidos. No se sabe qué pasó con ellos. Entonces, en la novela aparecen estos 10 días perdidos de Ramón López Velarde. Cuando yo escribí la novela, tenía como referente una obra incomparable, que es El año de la muerte de Ricardo Reis, de José Saramago, que es una obra en donde aparece Fernando Pessoa, el gran poeta, uno de cuyos heterónimos era Ricardo Reis. Fernando Pessoa fue un poeta que no tenía una tradición rica. Él sentía que la poesía portuguesa era muy pobre, y entonces se dio a una de las tareas más enloquecidas que registra la literatura, que es la de inventar su propia tradición. Dice Borges que todo escritor crea sus precursores. Pues bien, Fernando Pessoa inventó a sus precursores y les dio nombres y les atribuyó biografías. Una de ellas es Ricardo Reis, pero como en tantas biografías hay un elemento misterioso. Termina la biografía diciendo: se ignora el año de su muerte. Entonces, por eso la novela de Saramago se llama El año de la muerte de Ricardo Reis. Aparece ahí Pessoa,
habla Pessoa, y una cosa muy audaz de Saramago es que mezcla versos de Pessoa con su propia prosa. Tú no sabes qué es de Pessoa y qué es de Saramago. Y entonces cuando yo discutí con Luis Miguel Aguilar este recurso, me dijo, te doy un consejo, usa comillas. López Velarde es distinto, tú no puedes hacer lo mismo. Y no puedes hacer lo mismo, empezamos a especular por qué. Primero porque tú no estás hablando de un heterónimo, sino estás hablando del poeta mismo. Segundo, porque no se trata de alguien que tenga una biografía ficcionalizada, sino de alguien que existió en verdad, alguien que murió de neumonía en la calle Jalisco, hoy Álvaro Obregón, que fue acompañado por Carlos Pellicer en su agonía, que fue visitado por un sacerdote, preguntó si podía ser cremado en su última hora, si la Iglesia Católica ya aceptaba la cremación. Todo esto le pasó aparentemente por resfriarse, discutiendo de Montaigne hasta altas horas de la madrugada. Este poeta que contrajo una neumonía y murió a los 33 años, es absolutamente real. Y su poesía es inconfundible. Entonces no trates, no creas que se puede apropiar. Al contrario, hay que marcar muy claramente la distancia y cualquier verso que incorpores tiene que estar entre comillas. Entonces a lo largo de toda la novela aparecen frases entre comillas. Hay escenas que ocurren en el Teatro Hinojosa de Jerez, uno de los teatros más hermosos de México, pero básicamente todo tiene que ver con lo que es una lectura y recreación de la poesía de Ramón López Velarde, esta poesía que llega a nosotros como en uno de sus versos, como un perfume, como perfume y pan y tósigo y cauterio, ¿no? Entonces es lo que yo traté de hacer en esta novela, celebrando no solo al poeta, sino también a sus lectores. Aparte del cura Monteverde, hay otro tipo de lectores que piensan cosas totalmente opuestas de López Velarde. Y yo creo que una de las cosas más interesantes es cómo un poeta, cómo un escritor nos puede reunir, tal y como nos ha reunido ahora, a partir de la lectura que hacemos nosotros de su obra. Ahora bien, después de aquella plática con Luis Miguel Aguilar, pensé que en efecto Ramón López Velarde era un gran tema para escribir. ¿Pero por qué era un gran tema? Recordé cosas personales. Yo creo que uno como escritor necesita tener un impulso personal. Mi infancia, en donde estuve muchas veces en la Hacienda de Bledos, en Villa de Reyes, en varios lugares de San Luis, luego mi cercanía con Zacatecas, que había sido muy grande, elementos más o menos personales, esta cuestión un poco casuística de una pariente remota, Teresa Toranzo, que había sido novia del poeta. Todo eso me llevaba como a evocar un país que sentía yo ya desaparecido en el tiempo, pero al mismo tiempo muy próximo y muy íntimo. Y yo creo que, aunque nosotros seamos enemigos de los nacionalismos, fatalmente somos de un lugar y no de otro. Hay cosas que nos definen y el lugar del que somos es el único lugar al que verdaderamente regresamos. O sea, podemos ir a muchos sitios, pero el lugar al que volvemos, como en El Retorno Maléfico o en El Viejo Pozo de López Velarde, es el sitio de donde somos. Y eso nos da la poesía de López Velarde, este sentido del regreso, este sentido de pertenencia que tiene que ver con coloración de la luz, con el santo olor de la panadería. Nuevamente, algo complejo para describir algo tan íntimo, el santo olor de la panadería, cómo huele el pan recién horneado, ¿no? Las campanadas que caen como centavos, ¿no? Entonces, este sentido de la música y el olor de un país que huele a tierra mojada está perfectamente representado en la poesía de López Velarde, pero yo no descifré realmente el interés narrativo que estaba detrás de López Velarde hasta no conocer un diálogo veloz y absolutamente significativo que tuvieron Jorge Luis Borges y Octavio Paz, dos de los mayores escritores del siglo XX en nuestra lengua. Jorge Luis Borges tenía una memoria de elefante absolutamente única, memorizaba poemas en anglosajón antiguo. Ustedes probablemente lo han visto recitar en YouTube, es algo absolutamente único. Además,
como es ciego, tiene una musicalidad especial en la palabra, es como una especie de extraño visionario que no necesita los ojos para transmitir imágenes. Y entre los muchos poemas que había memorizado, se encontraba La Suave Patria, que como ustedes saben, es un poema bastante extenso. Pero naturalmente había cosas que él no entendía. Al principio de la charla dije que él admiraba esta evocación tan entrañable de paraíso de compotas y la carreta de paja y cosas tan cercanas, después de haber él celebrado heroicamente gestas históricas. Entonces eso le gustaba. Pero como les digo, había cosas que no entendía, y una de ellas era la palabra chía. Uno de los versos, bueno, hay muchas cosas de los productos de México: patria, tu superficie es el maíz, ¿no? Y otro de los versos es patria, vendedora de chía. Y dice, ¿qué será una patria que vende chía? ¿Qué será eso de la chía? Cuando conoce a Octavio Paz, lo primero que le pregunta es, ¿qué es la chía? Y Octavio Paz le dice, es una semilla que sirve para hacer un agua fresca. Y a Borges le parece maravilloso, nuevamente, que el poeta defina a su patria como una vendedora de semillas, ¿no? O sea, lo más simple, lo más pequeño es lo que más nos engrandece. Le vuelve a fascinar La Suave Patria y le pregunta a Paz, ¿y a qué sabe esa agua fresca? Y a bote pronto, Octavio Paz contesta sin pensarlo mucho, sabe a tierra. Y yo creo que esa respuesta entraña muchos significados, porque desde luego la chía puede tener un sabor terroso, sobre todo si no va acompañada de agua de limón, pero hay algo mucho más profundo, un poco lo que dijo, acaso sin saberlo, Octavio Paz, es que el agua de chía es la patria que bebemos sin darnos cuenta, es nuestra tierra, y eso es lo que buscó como efecto fundamental el poeta Ramón López Velarde, encontrar esta patria íntima que él pide en Novedad de la Patria, que podamos nosotros percibir sin darnos cuenta de que es algo grandilocuente, sino que es algo que nos pertenece. Entonces, ahí encontré yo una clave para escribir una novela. Dije, tiene que terminar la novela con la frase sabe a tierra. Naturalmente, como no soy poeta, dediqué 470 páginas a poder llegar a esa frase, pero la novela trata de muchas otras cosas, pero en lo fundamental deriva de esta lectura de Ramón López Velarde. Entonces me parece que si yo tuviera que resumir el legado de este poeta inagotable, sería precisamente el poeta que nos permitió entender que la patria es el agua que bebemos sin darnos cuenta que es nuestra tierra. Muchas gracias. Y ahora abriremos un espacio para preguntas, 3 preguntas, porque también después de esta conferencia homenaje abriremos un pequeño espacio para firma de libros. Entonces, sí, antes de proceder a la entrega del reconocimiento, abriremos un espacio para 3 preguntas. Sí. Hola Juan, buenas tardes. Hola. Una pregunta bastante complicada, pero a partir también de lo que comentaste, escribió Pacheco. López Velarde fue a los 33 años y Emilio Pacheco dice que si hubiera dio comida, si hubiera vuelto un poeta organizado, ¿no? Seguramente ocurre que esperaste esta alusión porque también quizás has pensado qué habría pasado de López Velarde si hubiera vivido otros 33 años quizás. Octavio Paz dice que por lo menos como poeta su ciclo artístico ya estaba llegando a los límites, ¿no? Pero no sé si tengas alguna idea, algo que proponer al respecto. No, bueno, es una pregunta insondable. Hay escritores como Juan Rulfo, nuestro mayor narrador, que dejó de escribir. Y claro, ahí surge también la pregunta, ¿qué hubiera pasado si hubiera seguido escribiendo? O hubiera escrito con la excelencia con que escribió Pedro Páramo y El Llano en Llamas. Rulfo tuvo la autocrítica, acaso dolorosa para él, pero impresionante, de no publicar libros que seguramente le hubieran publicado y le hubieran pagado mucho por ellos y que tal vez no hubieran estado a la altura de los anteriores. Es difícil saber lo que hubiera logrado después
bueno, es imposible, ¿no?, saber lo que hubiera logrado López Velarde, solamente podemos conjeturarlo, pero yo creo que en un poeta que amaba tanto la vida como él, porque su literatura está hecha de vida y eso es lo que nos da, pues yo creo que él se hubiera querido correr ese riesgo, ¿no?, el riesgo de seguir viviendo, incluso con el peligro de ya no ser tan buen poeta, ¿no? Yo creo que es un poeta de una inmensa vitalidad, ¿no? Él se refiere al monosílabo inmortal de las mujeres, ¿no? Cuando una mujer te dice sí, él es un poeta de la afirmación, y esa afirmación es una afirmación del amor, es una afirmación de la vida. Entonces lo único que podemos pensar es, quién sabe cómo hubiera sido como escritor, pero seguramente hubiera querido vivir más, porque su literatura es eso, es una literatura llena de vida, ¿no? Sí, aquí hay dos más. Sí. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la plática. Yo soy de Jerez. Bueno, qué maravilla. Y hasta un tiempo, digamos, en la adolescencia, mucho más, Ramón López Velarde era visto por mí, por muchos de mis amigos, como algo muy tradicionalista y hasta cartonado. Gracias a que mucha gente lo ha visto, lo ha mal visto como el cantor de la patria. Sí. Que son, no sé, frases y figuras reutilizadas, y estudios como el tuyo, como el Sheridan, otros nos han devuelto a un López Velarde mucho más. Sí. La pregunta es más bien una intriga que tengo desde que viví en un testigo. El personaje, Julio Valdivieso, y sus iniciales, JV, que son las iniciales tuyas. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Es una especie de desdoblamiento? No sé. Me he intrigado de que... Sí. Muchas gracias y qué bueno que vienes de Jerez. No sé si coincidas. Fíjate que lo que tú dices, yo entiendo perfectamente que para alguien que es de Jerez, de pronto es el poeta oficial y es el poeta que casi se convierte en un lugar común porque se confunde con el paisaje. Pocos poetas creo que nos logran, a través de su poesía, darnos un sentido de lugar tan fuerte como Ramón López Velarde. Lo mismo Fernando Pessoa con Portugal, con Lisboa. Uno llega a Lisboa y siente la poesía de Pessoa por todas partes. Uno llega a Zacatecas o a Jerez y por cierto los dos ya tienen estatuas donde están en una banca y uno se puede sentar al lado de ellos como habitantes permanentes de la ciudad. Uno siente que está dentro de la poesía, o sea, hay una composición del lugar en todas las descripciones de López Velarde. Es un poeta también del espacio, ¿no? Cuando habla de una relación amorosa y con una novia que le va muy mal con ella porque ella vive cerca de la estación de ferrocarriles y dice cómo va a prosperar una relación amorosa entre tantos silbatos fabriles, ¿no? No puede ser, ¿no? Que esté oyendo silbatos todo el tiempo, pues así te crispan los nervios. Entonces esta composición del lugar a mí me parece extraordinaria que él logra, y en efecto tú lo lees y sientes Jerez, vas a Jerez y sientes que estás dentro de su poesía. Pero qué bueno también que otras miradas, y eso es una de las cosas interesantes de la lectura, pues pueden hacer que este poeta no es solo el poeta de la costumbre, sino el poeta de la novedad, ¿no? Y te agradezco mucho la pregunta sobre mi novela. En efecto, Julio Valdivieso tiene mis iniciales. De alguna manera me quise asociar con él, ¿no? No hay muchos elementos autobiográficos, pero era alguien que es un investigador literario, estaba fuera de México 24 años, regresaba al país, con familia en San Luis Potosí, en la frontera con Zacatecas. Entonces dije, bueno, si lleva mis iniciales me voy a asociar un poquito más con él, aunque en muchas otras cosas seamos diferentes, pero sí fue... Bueno, claro, porque él plagió una tesis en su juventud, su tesis de licenciatura la plagia. Se siente justificado hasta cierto punto por el plagio, porque se entera que un joven uruguayo que estaba estudiando lo mismo que él, escribió una tesis prácticamente idéntica a la que él se propone hacer. Él ya tiene todas esas fichas que hacen los alumnos o que antes se hacían antes de la computadora, las tarjetas, ¿no? En una caja de zapatos Blasito están todas las tarjetas para hacer la tesis. Y él dice, pues ya hice el trabajo, ya hice la talacha, ahí están mis fichas. Este tipo hizo exactamente lo mismo que yo y se murió. Es como si me está regalando la oportunidad nada más. Además, si
presento la tesis, puedo pedir una beca al extranjero rápido. Hay una serie de justificaciones, ¿no?, que lo llevan a pensar que no está haciendo algo grave, pero en el fondo le remuerde la conciencia y dice, el resto de mi vida debe ser una enmienda, debe ser una oportunidad de el paso en falso que yo di, tratar de corregirlo con otros pasos, porque él nunca es descubierto. Y a veces una de las peores cosas que te pueden pasar cuando haces una fechoría es que no te descubran, porque si no recibes castigo, entonces de pronto, si todavía tienes algo de conciencia, tú tratas de castigarte, ¿no? Entonces él efectivamente comete este plagio. Bueno, yo hice una tesis sobre el concepto de enajenación en Marx, que no copié. Tal vez no debí de haber hecho esa tesis, pero no la copié. Sí. No sé, creo que había otra pregunta. Ah, sí, ahí ya. Sí, bueno, pienso que una de las tragedias posteriores, ya muerto López Velarde, es que Luis Echeverría haya decidido nombrar un año como el año de López Velarde. Yo creo que eso alejó a muchísimos intelectuales de la sociedad de López Velarde. Pero lo que yo te quería pedir, si es posible, hablaras un poco. López Velarde admiraba mucho a Manuel José Otón. Sí. Incluso es una de las personas a las que dedica su primer libro, ¿no? Entonces, si pudieras hablar. Muchas gracias, Nacho. Bueno, el maestro Betancur es especialista en Otón, el mayor poeta del siglo XIX, mexicano, potosino, maestro de López Velarde, abogado como él, ¿no? Que también fue objeto en San Luis Potosí de interpretaciones católicas beatas, ¿no? Hay también un trasunto ahí entre el padre Monteverde de mi novela y el padre Montejano, que se le parecen un poco, ¿no? En intenciones, no en personaje ni en personalidad. Y entonces yo creo que en Manuel José Otón también tenemos a un poeta católico, pero que escribe su gran poema en el desierto, El idilio salvaje, donde se enamora de la India brava, y es un poema de una gran transgresión erótica en una edad en la que se supone además que un poeta ya no debía estar sintiendo esas cosas. Y yo creo que estas funestas dualidades de las que habla López Velarde están muy presentes en Otón. Yo en la novela incluí un poema de Otón, El afilador, que es un poema muy cercano a toda la estética de López Velarde, y en donde él oye el sonido del afilador y sabe que ese sonido viene de una piedra que sirve para afilar un cuchillo, y ese cuchillo, dice él, siente que es como el cuchillo que me hurga en el corazón, ¿no? Entonces esta pasión adolorida, yo creo que está también muy presente en Otón. Sin Otón no hay López Velarde. Yo creo que es su gran maestro, y es la figura a la que más se parece, yo creo, en muchos gestos de conducta. Entonces, qué bueno que lo mencionaste, porque siempre las familias de los poetas son muy interesantes, y Otón fue muy bueno. Yo decía, por ejemplo, de Nervo, no sé qué pienses, pero Nervo lo influye mucho, pero él claramente supera a Nervo. Y en cambio yo creo que Otón lo influye, y son dos poetas equivalentes. Estamos ante dos, seguramente el mejor del 19 y probablemente el mejor del primer 20 mexicano, ¿no? Sí. Bueno, pues es así como agradecemos la presencia del maestro Juan Villoro en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la Semana del Colegio Nacional en nuestro estado. Y ahora pediremos al maestro Abraham Oliva Muñoz, director de la Facultad de Derecho, para que en nombre del rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí haga entrega del siguiente reconocimiento, que a la letra dice: la Universidad Autónoma de San Luis Potosí otorga el presente reconocimiento a Juan Villoro Ruiz por su conferencia magistral sobre la vida y obra de Ramón López Velarde en el marco de la Semana del Colegio Nacional en San Luis Potosí. Siempre autónoma, por mi patria educaré. Maestro de la Arquitectura, Manuel Fermín Villarrubio. Gracias. Hombre, muchas gracias. Totalmente Gracias.